Primero que nada, feliz Halloween. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marifer y el día de hoy, como especial de Halloween, hablaremos de 3 casos de Lost Media en el mundo del BL. Para comenzar el video, voy a hablar de un tema que ya había mencionado antes en el canal, pero que quise volver a mencionar debido a un pequeño detalle que noté recientemente. La franquicia de History es una que a estas alturas ya no necesita presentación. A lo largo de los años, la serie de antología de History nos ha dado de las mejores series BL de Taiwán a lo largo de sus 5 temporadas, lo cual no es una sorpresa si tenemos en cuenta que la escritora principal durante las primeras 3 temporadas fue Lin Pei-yu, una autora que hoy día sigue cosechando muchos éxitos. Para la tercera temporada de History se planeaba lanzar 3 historias, Trape, Make or Discount y Miracle, que fue lo que ocurrió. Durante la producción de esta tercera temporada, la productora comenzó a tener problemas económicos, lo que derivó en la salida de Lin Pei-yu del proyecto, y aunque Trape sí pudo salir como parte de la temporada, Miracle no tuvo la misma suerte, siendo que el proyecto quedó cancelado. Pero este no fue el final para Miracle. Lin Pei-yu mantuvo los derechos de la historia y fue solo cuestión de tiempo para que otra productora se interesara en el proyecto. En agosto de 2023, esta historia pudo llegar a nosotros bajo el título de Kiseki Dare to Me. Ahora, ¿dónde estará Lost Media en todo esto? Lo que están viendo en pantalla ahora son los clips del tráiler piloto de la serie. Y sí, en esta versión, quien interpretaría a Bai Sung-yi era Benjamin Sang, a quien vimos este año en My Only One. No está claro hasta qué punto llegó la producción de esta serie, pero lo que sí es un hecho es que esta adaptación de Miracle es algo que nunca podremos ver, ya sea porque nunca se grabó formalmente o por una cuestión de derechos. Pero aun cuando la historia de Miracle no pudo ser parte de las History, no fue algo del todo malo a la larga. Por el lado de la serie, en el tráiler solo se ve la historia de la pareja principal, pero al separarse de la franquicia y volverse una serie completa, pudieron incluir la historia de la pareja secundaria, que de hecho es un libro aparte que se llama Double Shuffle, y por el lado de los actores, tal vez ellos no pudieron unirse a la franquicia de History, pero a la larga también pudieron alcanzar el éxito. En el año 2016, la industria del BL en general no era tan grande como lo es ahora. Dentro de las producciones televisivas, la industria de Japón se mantenía en el mercado doméstico, siendo más una cuestión de suerte el que estas producciones llegaran a Occidente. A pesar de tener series romance exitosas, todavía se veía como un sueño lejano el ver un BL proveniente de Corea del Sur. Y en Tailandia, una pequeña e irrelevante GMMTV se aventuraba a incursionar por primera vez en el género con la salida de Sotus. Es en este contexto cuando Addicted Heroine ve la luz. Al igual que como ocurre hoy día en Corea del Sur, el BL en China en ese entonces era mayormente producido por productoras independientes y eran distribuidas a través de internet, en donde las regulaciones no eran tan fuertes como lo son incluso hoy día en medios tradicionales. Addicted fue producida de esta manera y lanzada como una serie web. La serie fue un éxito desde el primer momento y a un mes de su estreno, la serie ya contaba con más de 10 millones de vistas en los capítulos. Los actores estaban amasando una gran popularidad y también estaban teniendo una buena recepción en el extranjero. Por desgracia, fue gracias a su masiva popularidad que el gobierno de su país se fijó en ella. Durante un evento con fans se pudo ver distantes a los actores principales, lo cual levantó las alarmas a los fans, como siempre pensando en si estaban peleados o algo parecido. Pero lo que ocurrió fue 1000 veces peor. La serie fue cancelada y retirada de todas las plataformas legales, además de que a los actores se les impuso una restricción en la cual no podían interactuar públicamente por 10 años. En su momento, a través de su cuenta de Weibo, la productora anunció que los capítulos restantes serían transmitidos por YouTube, que, dicho sea de paso, no es accesible en China. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Actualmente, los episodios que fueron estrenados en su momento pueden verse en diferentes plataformas de streaming, pero esos últimos episodios siguen sin poder ver la luz. Estamos a casi 10 años de ese incidente y en estos 10 años la industria ha crecido mucho. Japón sigue lanzando contenido con regularidad, pero ahora lo transmiten en plataformas globales, haciéndolas más accesibles para el público extranjero. Desde el estreno de Where Your Eyes Linger en 2020, Corea del Sur se ha mantenido lanzando series de manera constante, y en Tailandia, GMMTV es la productora más grande de contenidos BL. Y al mismo tiempo han aparecido otras productoras que, aun cuando no producen el mismo número de series, pueden asegurar calidad en sus producciones. En cuanto a China, no hay mucha esperanza. Si bien las plataformas de streaming han dado pie a que algunas producciones BL puedan estrenarse, aún falta un largo camino por recorrer, así que la sola idea de poder ver estos episodios hasta ahora sigue siendo algo imposible.
你怎么回国了？ Pero si el capítulo 1 de We Are está disponible, y sí, pero no. We Are es una serie producida por GMMTV, la cual fue anunciada en el evento anual de la compañía y fue presentada como una serie coral. Dicho de otro modo, la serie, en lugar de tener una pareja principal y otras parejas secundarias, tendría 4 parejas que comparten el protagonismo, siendo estas parejas Pon Pawin, Winnie Satan, Ao Boom y Mark Pawin. Mark Pawin eran un ship con historia. Ellos tuvieron su propio protagónico en 2020 con la serie de My Gear and Your Gown. Siendo honesta, no he visto la serie, pero en general las reseñas son malas. Pero lo que sí es verdad es que fue una serie bastante irrelevante. Desde siempre la GMMTV no suele hacer mucho esfuerzo para promocionar las series que produce para plataformas de streaming, y al ser esta una serie producida para la extinta Line TV, no fueron una excepción. Como la serie no fue exitosa, su ship pasó a disolverse y ambos continuaron su carrera de manera individual hasta el 2023. Tuvieron su primera reaparición en el episodio de Our Sky de Never Let Me Go, en el que tuvieron un buen recibimiento, y tuvieron su regreso oficial más tarde ese año en Dangerous Romance como la pareja secundaria. Cuando se anunció su participación en We Are, todo apuntaba que tendrían una trayectoria legendaria, pasando de protagonizar una de las series más intrascendentes de la GMMTV a hacer un regreso triunfal y volverse un ship oficial. Pero esto es algo que no pasó. A principios de año salió a la luz una demanda impuesta por la exnovia de Pawin en donde se le acusaba de violencia doméstica. Este caso fue muy mediático y el 27 de febrero de 2024 GMMTV emitió un comunicado donde se informaba la suspensión de todas las actividades de Pawin mientras duraba la investigación policial. Pawin ofreció una rueda de prensa en donde habló sobre su intención de colaborar con el caso, y sobre su participación en We Are aclaró que la serie ya estaba filmada en un 70% y que incluso él ya había visto el primer episodio. Tras la suspensión, dejó el proyecto y fue reemplazado con Poon, un nuevo actor de la compañía que apenas se anunció su participación tuvo que regrabar todas las escenas en tiempo récord. A pesar de toda esta situación, We Are finalmente pudo estrenarse el 13 de abril y fue un éxito. Me atrevo a decir que es de las series más exitosas de la GMMTV este año, y, a pesar de tener que pasar por todo esto, el esfuerzo de esta producción que quedó en el medio del escándalo pudo alcanzar el éxito. En cuanto a los actores, la demanda fue desestimada, así que Pawin sigue siendo parte de la empresa. Mark tuvo buena química con Poon y fueron anunciados como una de las parejas secundarias de Perfect Ten Liners, y yo no descartaría que tengan proyectos juntos para 2025. Al final, este capítulo 1 con Pawin está en algún lugar de la GMMTV junto con mucho metraje de él en el personaje de Poon, pero como ya existe una versión oficial de la historia, no creo que este capítulo sea lanzado algún día. อยากจะขอโทษค่ายครับผมแล้วก็ขอโทษทีมงานทุกคนขอโทษผู้กำกับขอโทษเพื่อนๆนักแสดงทุกคนครับที่ทำให้มันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมา Ok, acordemos desde el principio que Guyu Bakery no es los media, por lo menos no por ahora. Guyu Bakery es una colaboración coreano-tailandesa que cuenta la historia de un alien que en su llegada a la Tierra destruye la cafetería de un humano y es obligado a trabajar para pagar su deuda. La serie es protagonizada por Jeff Marcott y se esperaba un estreno para 2023. Y eso es todo lo que sabemos. Entre problemas de la compañía coreana, salida de artistas y otras cosas, esta serie quedó en un limbo extraño en donde cada cierto tiempo tenemos noticias de que va a estrenarse, pero al final esto nunca ocurre. La serie ya se terminó de grabar, probablemente ya esté editada y lista para estrenarse, pero mientras eso no ocurra, esta serie ha pasado a ser más una leyenda urbana en el mundo del BL. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Ya conocían alguna de ellas? ¿Conocen otros casos de los media en el BL? Pueden decírmelo en los comentarios. De verdad, díganmelo, a mí me encantan los media y disfruté mucho de investigar para este video, así que espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye.